Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Bueno, primero para agradecerle por la presencia, por compartir con nosotros. En mi caso tengo 3 hijos que todavía no estoy preparada para separarme de ellos. Necesito que aprendan el Islam, el camino recto. Por eso me esfuerzo mucho con mi marido para que puedan seguir el Islam. También para aclararle que somos muchas de acá que estamos avanzadas, nos gusta, estamos por decisión propia, cambiadas al Islam. Algunas van más avanzadas, todas tenemos tiempos diferentes. Hay algunas que saben leer en Arabia, saben mucho más de las suras que hemos recitado hoy, pero nos ponemos a veces nerviosas. Estamos agradecidas con los profesores, la verdad que toman mucho su tiempo. El profesor Mutajadiao, el traductor Musa y el profesor Magdar. Estamos muy agradecidas por todo el tiempo y la paciencia. Muchas gracias, que Dios lo recompense con larga vida y salud. Mi pregunta es, ¿qué consejo les daría a la comunidad argentina para que puedan llevar la religión para sus hijos de forma correcta? Bueno. Ya que hay, gracias a Dios, alhamdulillah, mi marido me ayuda mucho para con mis hijos. Es por eso que ellos siempre están aprendiendo y estudiando. Estudian también la escuela normal, pero también estudian el Islam, el Corán. Aquí en Argentina se ha visto muchos padres irresponsables que, bueno, no están con sus hijos o por X motivos se han ido y los han dejado. Creo que eso es una lástima porque son niños que han dejado, son parte de la comunidad islámica y los han dejado a la deriva. No tienen cómo seguir porque somos de caminos distintos, diferentes culturas. En mi caso yo no soy de acá, soy de otro país, soy de Perú, pero en mi caso me tocó, alhamdulillah, mi marido y yo trabajamos mucho con los niños. Pero hay en otros casos que no se entienden y ya dejan los niños y entonces los niños no siguen el camino del Islam. Quisiera saber qué le puede usted aconsejar a los padres de acá de la comunidad aquí en Argentina para con sus hijos, para seguir el camino del Islam. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, normalmente en mi comunicación, bueno, yo que hay que comunicarse siempre, bueno, estar en comunidad. Normalmente, si alguien, bueno tiene, bueno, algunos problemas con sus hijos y cosas eso, o teme que normalmente la situación va a escapar, normalmente tenemos que hablarlo bueno, en la comunidad, intentar a buscar soluciones. Normalmente, bueno, si bueno, lo intentamos todos, bueno, vamos a llegar a hacerlo. Normalmente, yo he dicho que hay que estar en comunidad y comunicarse, bueno, siempre, bueno, entre nosotros. Normalmente, ahora que lo que estamos haciendo es normalmente no dejar las cosas van bueno, con el viento. No. Tenemos que intentar orientar, ayudar, y educar y enseñar. Bueno, ya entonces normalmente, bueno, que tenemos que tener bueno, en cuenta todas las necesidades y bueno, tenemos que hablarlo, tenemos que buscar soluciones, tenemos que poner bueno, un sistema también para buscar soluciones y encontrarlas. Bueno, normalmente, pero si no lo sabemos y la comunidad no lo sabe, no va a poder bueno, ayudar.
cada persona tiene que empezar a pensar que es la solución, normalmente. Por ejemplo, lo que los niños, bueno, aprenden de sus padres es mucho más fuerte que lo que van a aprender bueno, con el entorno. Ya, entonces, normalmente, si la familia, bueno, hace lo que pueda, normalmente, yo creo que la situación no va a ser bueno, escapar, porque bueno, cada uno que tiene su destino, pero normalmente, si lo intentáramos, creamos en Allah y bueno, que rezamos, bueno, hacemos lo que podamos, yo creo que normalmente, finalmente, bueno, una solución 100%, bueno, puede ser difícil, pero vamos a solucionar, bueno, muchos problemas. Bueno, cierro. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakembala. Es un honor, la verdad, y un privilegio tenerlo acá en nuestra casa. Como digo siempre, mi casa es la casa del pueblo, como decimos acá en Argentina. Es la casa de mis hermanos. Acá se casan, acá hacemos bautismo de los niños, acá se incorporan, abrazan el Islam hermanas, hermanos también. Y bueno, es un honor, la verdad, para mí es una bendición tenerlo acá. Alhamdulillah. Bueno, ya nos hemos conocido en otros momentos. Soy la madre de Fátima, que está estudiando Corán allá en Senegal, en zona Muslim Baque, que ya terminó el Corán, alhamdulillah. Serin Saliu está en Helcom, con Serin Sheikh Saliu, también es un honor. Y ahora Serin Abdullahi, que gracias a usted, yo sé que está ahí y es como un padrino, le puedo decir, con confianza y con corazón. Sí. Teniendo 15 años al lado de Sheikh Ahmadou Bamba acá en Argentina, estoy orgullosa del camino que elegí. Yo no me convertí al Islam por conocer a un senegalés y bueno, para hacer foto hoy, no. Tuve mi tiempo, me explicó cómo dice esto paso a paso para entrar al Islam. Hoy soy la madre, como me dicen muchas hermanas, de ayudarlas para entrar al Islam, de darles una mano, de escucharlas, de alentarlas en este camino del matrimonio, del Islam, de los hijos y de muchos obstáculos que tenemos que pasar como argentinas por no tener, como decían las hermanas, un país musulmán. No tener una experiencia, porque la realidad, yo cuando conocí a mi marido, el Islam estaba por muy lejos, no sabía, era una religión y nada más, era lo único que sabía. Hoy, alhamdulillah, puedo rezar, puedo leer árabe, puedo estar y compartir años con mi familia en Senegal y tengo esa posibilidad, alhamdulillah, rabbil alamin, y siempre les digo, no tengamos miedo, porque solamente Dios sabe el camino que tiene cada uno. Entonces para mí es un honor que estén acá, tanto las hermanas y poder haber compartido este momento. Y como le dije, usted tiene mucha experiencia y para nosotras de poder hablar la misma lengua es mucho más fácil y se pierde un poco la vergüenza también, ¿no? Así que muchísimas gracias. Yo le quería dar una pregunta, pedirle en realidad una respuesta que nos dé, muy básica, así como un consejo. ¿Qué diferencia hay entre Dara y entre Daira? Que son dos puntos que siempre a veces tenemos como dudas. ¿Qué es una Dara y qué es una Daira? ¿No? Si puede ser cortito. Bueno, ya normalmente Daira es el colectivo que se reúnen y también que dan ahí las contribuciones, que hablan de los proyectos que hay, lo que van a hacer. Pero, una vez constituida, la Daira, que tiene que encajar Dara. Porque normalmente la Dara es donde se aprende. El estudio. Sí, se estudia. Normalmente Dara en Senegal es la escuela, es escuela, en nuestro idioma, Dara. Dara es escuela. Ya, entonces, normalmente cada Daira tiene que llevar, una escuela. Porque normalmente antes
los daira, mm, bueno, no habían daras, solo vienen, bueno, bueno los daira, mm, bueno, no habían daras, solo vienen, bueno, bueno se reúnen y, bueno, hablan bueno, del programa, bueno, de eventos y las contribuciones semanales o, bueno, mensuales o semanales. Antes, bueno, que eran mensuales en la diáspora. Bueno, después, bueno, bueno, semanales. Y normalmente no había nada que venir y contribución si hay un evento más y todo eso. Pero más adelante, normalmente, que había necesidad de crear dara para los adultos y como los niños. Entonces, dara, la dara, bueno, que tiene que integrar, bueno, al daira. Bueno, cada daira, normalmente, bueno, para bueno, ser completo, tiene que llevar, bueno, dara, es una escuela, bueno, que se aprenden, bueno, el Corán y las enseñanzas islámicas. Y, bueno, para los niños, porque, bueno, que antes no había niños, bueno, en la bueno, diáspora. Después que había necesidades de, bueno, de llevar a los niños al daira, bueno, para saber qué es la cultura, pero bueno, todo eso, como la mezquita. Bueno, cada mezquita, bueno, que tiene que llevar dara dentro de la mezquita, porque normalmente no solo para venir, rezar y cerrar, irse. Bueno, daira también no es solo para venir, bueno, dar contribuciones, bueno, irse. Bueno, tiene que ser un centro. Bueno, ahí la necesidad de tener un centro propio, bueno, comprado o alquilado, o en, bueno, en una casa bueno, de algún miembro y todo eso. Bueno, esa es la diferencia entre dara y daira. Perfecto. Y una más, la función de un yurin dentro del dara, de la daira, ¿no? Del grupo en sí, como explicó recién. Hay un yurin, ¿cuál sería la función? ¿Qué sería un yurin para que entendamos en palabras, ¿no? Right. Bueno, normalmente, sabes que siempre hay un responsable moral de todas las bueno, estructuras, bueno, que hay. Bueno, en el trabajo hay bueno, encargado. Normalmente, bueno, el jefe, hay director, ejecutivo, todo, pero de los trabajadores hay encargados. Normalmente, direct también, no podemos decir que, bueno, cada uno es el, bueno, responsable moral. Se puede hacer de diferentes maneras, pero no solo el jefe, que es el responsable moral, que tiene que colaborar con bueno, algunos miembros, porque, bueno, el Yaurin solo no puede hacer todo. Realmente hay algunas personas que llevan las finanzas, otros la organización, otros la comunicación, otros responsables de mujeres, responsables de jóvenes y todo eso. Normalmente, pero eso no quiere decir que normalmente el Yaurin es el, bueno, el que tiene poder más absoluto. No, porque normalmente todo lo que se hace, bueno, tiene que hacerlo con los demás y colaborar con ellos. Ahí es la necesidad de siempre, bueno, se pueden cambiar, porque normalmente cada un tiempo, un momento determinado, bueno, que tiene que renovar, Claro. o, bueno, elegir, bueno, otra persona, pero normalmente que tiene que ser una persona con conocimientos
no solo científicas, pero también que pueden ropar a todos y puede llevar su cargo a cabo. Bueno, normalmente es solo eso, pero normalmente el jawrin, el máximo jawrin es Khalifa Central de Murid, que es normalmente no se puede hacer nada sin su orden, ni sin su su acuerdo y sin su conocimiento. Perfecto. Y cierro con esta última. En mi caso que tengo los 3 niños en Senegal y estudiando, ¿no? Desde mi familia no musulmana, vecinos, amigos o hermanas mismas que a veces me cuestionan, ¿por qué dejaste ir a tus hijos allá? ¿Por qué tan lejos? Hace 4 años mis hijos, desde la más grande, están en Senegal. ¿Cuál sería el beneficio que voy a tener ellos, seguramente nosotros como padres, de que están estudiando el Corán allá, que no es lo mismo que por ahí lo estudien acá, aunque tengamos las posibilidades de que vayan a la mezquita, de que haya un imán o alguien responsable para darles como corresponde, lo que es el Islam propiamente dicho? ¿Y cuál sería la diferencia? Porque yo contesto, bueno, es la decisión que tomamos como padres. Yo tengo la posibilidad de viajar y acompañarlos, gracias a Dios, alhamdulillah, de ir todos los años. Pero mi familia cerrada, por ahí todavía hoy no entiende cómo puedo aguantar tanto tiempo, ¿no? Muño, que en Senegal... Muño. No, hay que intentar, algún día, si hay posibilidades, de invitar a alguien de ellos para ir a ver en qué situación están. Normalmente, hay que enseñarles vídeos y todo eso, para saber que normalmente no están tirados ahí. Y cuando vuelvan, normalmente, van a ver la diferencia. Porque yo he dicho en mi intervención que normalmente la manera de hacer las cosas normalmente no ayuda a abrirse a otros, a promocionar el Islam a los extracomunitarios, si podemos decir así. Normalmente, un adulto que tiene su mentalidad, su manera de ver, nosotros que estamos trabajando, que hemos cambiado mucho. Realmente hay algunos países que normalmente la daira y los murid, que estaban más de 60 años sin penetrar a la población. Normalmente, porque tenemos dairas y casas y cosas eso en solo capital de este país, más de 5 casas muy grandes, pero todo lleno de murid, pero de solo senegaleses. Incluso las autoridades religiosos oficiales de este país, porque no tienen Khalifa Central de Murid, que hemos llegado a organizar algún acontecimiento, pero más abierto, yo al preparar el evento, cuando he visitado el jefe de los musulmanes, la autoridad oficial, me ha dicho que hace 60 años, nosotros sabemos que hay murid, en nuestro país, pero es la primera vez que encontramos con alguna autoridad murid, 60 años después. Alhamdulillah. Ya entonces, normalmente, pero normalmente hay que, hay normalmente que abrirse, Sí. Que enseñar lo que tenemos, Sí. promocionar nuestra religión, no solo venir muy lejos para solo vivir, dentro de sí mismo, pero normalmente hay que intentar, hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Es de parte de nosotros. Para,
y cierro, no se enojen, pero perdón, esto es importante. Hoy día desde Argentina nos piden como argentinos para entrar a Senegal visa. En el caso de las madres que solemos viajar y tenemos los niños allá, desde Argentina nos dan solo un mes como turista para ir. En mi caso, que tengo la posibilidad de ir 3 o 4 meses, tenemos los niños allá, desde Argentina nos dan solo un mes como turista para ir. En mi caso, que tengo la posibilidad de ir 3 o 4 meses, quisiera saber si habría alguna posibilidad de asistirnos por ese lado legal o tener, ya siendo madres de niños, en mi caso, por lo menos que están viviendo y estudiando allá, no sé, un papel definitivo senegalesa. Primero, como en todos los países del mundo, normalmente, si alguien, hombre o mujer, que está casado con un natural de este país, normalmente hay posibilidades de tener la nacionalidad. Senegal también, normalmente si estás casado con un senegalés en un tiempo determinado, ¿qué puedes pedir? Tener la nacionalidad senegalesa, normalmente. La vía más fácil es, pero también se puede extender los visados. Alhamdulillah, mashallah. Bueno, si tienes una vez, bueno, ahí también que podemos pedir de dar más tiempo para quedar ahí. Alhamdulillah. Bueno, Jerejef, contana, samahol sennalol. Alhamdulillah. Gumul al-suf. Bueno. waaw asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. ñu ngi leen di sant bu baax di sant sang bu baax wax dëgg yàlla ci barakallahu jàppandal yi nga xamante ne jàppandal nga ko ñu liggéey bi ndax lii wax dëgg yàlla mën nañu wax ne c'est une première fii ci Argentine. moo ñu fi indi waaw kilifa gu ñëw nga xamante ne mën na am contact direct ak ñi nga xamante ne ñooy doomu réew mi. muy wax ñuy dégg ñuy wax ngay dégg. loolu moom tawfeex dëgg la. waaw dañu lay ñaanal yàlla rek suñu borom gën a dëgëral sa taxawaay. gën a wéral say cër te gën a guddal saw fan. mission bi nga xamante ne yaa ngi koy liggéeyal sa maam yàlla nañ ci am ndam. waaw yàlla na la teg loxo ba nga yóbbu ko fu kawe njort. ndax lii dëgg wax dëgg soxla nañu ko. ñun ñu ne ci àll bi. ñoo ñenn ci bàmmeel yi rek ñoo xaw a yem. waaw ndax am na ci loo nga xamante wax dëgg yàlla da nga koy bëggal sa bopp te doo ko mënal sa bopp. kon bu ñu leen di gisee rek suñu xel day dal. waaw ndax lii moom wax dëgg yàlla nekk ci àll am njaboot. am na sax su ko wax sànq fi ci biir waxam. am na fi ñoo nga xamante ne xëy na gisatuñu seen i bàyyi. ñoo xam dañoo génn di wuti koomu àdduna. ñoo xam ne dañu doon ay jàmbaari Sëriñ Tuubaa suñu borom def ñu génn àdduna. te ñu doon suñuy wóllër nekkoon fi ak ñun. kon ñooñu ñëpp yaakaar naan ci biir liggéey bi lañu. ba tax na lii lu war di bëri la lu war di jege la ndax am na fi ñoo nga xamante ne ay murid saadix la ñu woon suñu borom dogal na ñu génn àdduna bàyyi fi njaboot goo nga xamante ne xamuñu ci lan lañ nekk te loolu ñun ñëpp ñu ñoo ci war a taxaw ñoo ci war a jàpp ndax ñooñu ñu ngi ci yeneen i loxo ñu ngi ci yeneen i jëf wala yeneen wax yoo nga xamante ne du seen i wax du seen i jëf kon loolu day tax lii nga xamante ne moom nga fi dox xëy na mën a def ba liggéey boobu mën a jàppandi ñu mën leen a xettali dugal leen ci gaalu Sëriñ Tuubaa mu yóbbaale leen ndax ñun ñëpp la war waaw ndax koo nga xamante yéen a da ànd ci liggéey Sëriñ Tuubaa mu doon jàmbaar suñu waroon def mu génn àdduna xamatoo ci ay doomam dara loolu moom lu doy waar la voilà kon daal loolu warta yam sax ci gone yi rek wax naa ko Brésil ak fu ne wax naa ko fa normalement dafa war a am tam ay kuréel yoo xamante ni itam ndax Sénégalais yi itam mag mu am ñu jël weneen yoon xëy na ñeeg moo leen ciy dugal wala ñàkk ku leen laajante wala ñàkk ku leen jàppale ba tax dinañ jël donc waruñu ne rek kii murid la kese wala kii tijaan la wala kii nangam mais non yéen seen rôle dafa war a doon maanaam dëgg la kenn mënut a defandoo lépp waaye ni ñu war a saytoo njaboot boobu tam noonu ñu war a saytoo tam mag ñi nga xamante ne bii léeg-léeg pour des circonstances loolu tam dégg nga am na ñoo xamante bi duñ ñëw daayira duñ bokk ci benn communauté duñ bokk ci association duñ def nangam wala ñoo xam ne dañ ci bokk ba yàgg du fi leen gis loolu tam dafa war a am ay kuréel yi maanaam ñu war di saytu ñooñu pour leen gàttandu pour leen jàppale maanaam ba buñ tarxisee dugg fa leen tam ñu génne leen fa ni ñu amee responsabilité pour xale yooyu ñu bañ leen bàyyi ñu sànku mag ñi itam noonu mag ñi itam vraiment loolu te loolu maanaam faaw ñu soppi doxalin maanaam li ma leen wax moom doxalin moom buñ ko soppiwut lu bari dina gën a sooxe parce que maanaam comme ni ma ko waxee fu nekk man comme parcours boobu ma wax ne def naa ko ci à l'étranger waaye nag lu dul dund ak samay waajur kese ci étranger ma def naa ko
li ñuy def lépp jàng naa étranger liggéey naa étranger dégg nga am naa njaboot étranger dégg nga indi naa sama njaboot ñu doon gone ñu mag dégg nga ñeneen ñi mais loolu ci boppam kon rëq-rëq bu ci war a am ak lu ci dégg nga tey itam wër naa fu ne dox naa ko dégg nga ci cadre sama liggéey ak cadre liggéey bi ma def ci yoon wi kon nag loolu ci boppam may na ma xam lu bari loo xamante ne bii maanaam donc donc rëq-rëq la mais ñun feek suñ collectif yi feek suñ d'abord dañoo war a xalaat ne ñëwuñ fi ngir régler problème économique kese yàlla def na may ñu opportunité daal ñu ñëw nekk bitim réew mais opportunité daal boobu nga xam ne mooy opportunité bi ñu may ñu nekk bitim réew dañoo war a yaakaar ne kat kii ñun ñii am nañ beneen rôle bu ñu war a mën a dox ci àddina bi dox ko ci l'islam bi lu dul wut xaalis kese dañoo war a xalaat ne ñun ay missionnaire l'islam lañ yoo xamante te loolu feeg ñu ngi koy bàyyi suñu xel képp ku am mission boobu am lu lay dee di la wax da nga xam xaalis boo koy wut noo koy wutee da nga xam boo jëflante nit ñi noo jëflante nit ñi da nga xam noonu ndaxte maanaam buñ defee ne rek dañoo ñëw rek pour dégg nga wut xaalis kii mën na ko am kii mën na ko bañ a am kii mën na ko non non waaye mën nañoo bañ am xaalis te am yàlla mën nañoo bañ am xaalis te am Sëñ Tuubaa mën nañoo bañ am xaalis maanaam waaw mais nag loolu nag feek ñi ngi doxee ni ñu doxale nii nga xam ne moom ñun tubay paate képp ci boole loolu maanaam doxalul loolu su ma la waxee ne lu bari wax naa ko fu ne wax naa ko fu bari ñun dañuy maanaam xamul contexte jamono day dox ñu war a dox ànd ak moom tout le temps gàdd nag suñuy principe ak suñuy jikko ak suñuy moral waaye dañoo war a dox ànd ak jamono su ma la waxee ne daayira yi ni muy doxee est-ce que seetlu nga ne man parce que loolu man su ma ko waxee man expert la en finance islamique donc auditeur de conformité donc kon loolu xam naa mbirum koom nu ñu koy war a saytoo ak nu ñu koy defee mais est-ce que seetlu ngeen ne 1982 1980 wala 79 ñu njëkk a dem Europe wala ñu nekk Amérique ne ci ay daayira est-ce que seetlu ngeen ne daayira yi ni ñuy doxalee mbirum koom-koom ni ñu koy wuutee ak ni ñu koy gérer virgule sens wu ci laaj cotisation daje boo bëggee def dara nga laaj man ngaa am man ngaa bañ a am ay bor topp la man ngaa am mu des la nga am sax dégg nga doo ko rationaliser da nga ko dugal ci loo xamante bi ñàkk fere yu xaalis bu dul jeex boo xamante bi dégg nga loola man nga ko def ci lu ëpp importance communauté bi lu gën a doxal sa mission non est-ce que nga loolu amul léegi gannaaw bi am na man wax naa ci wax dara ñeneen wax nañ ci am na daayira yoo xam ne ñu ngi koy commencé mais Italie laa leen jox exemple am na jamono yoo xam ne la fa nekkoon ci ay nit lañ daan dégg dajale ci ay xaalis ak ay addiya am na nuñ ci mënoon a def noo xamante ne bi nag ni dégg nga waxuma la sax ñoom Italie mais ci àddina bi yëpp fu ñu war a jënd kër Sëñ Tuubaa ñu jënd ko fu war a kee def ñu def ko far ko def parce que am nañ donc assez des ressources pour créer ay négocier dégg nga ay supermarché yu xalaal dégg nga ay bus de transport mais Sëñ Mourtala pourquoi moom yoon lañ doon woon pourquoi muy créer ay immeuble di ko louer pourquoi muy def transport pourquoi muy defi four mais ñun dégg nga sénégalais di la diaspora ñu war daayira yi loolu dañ cee gumba tax ci loolu ñun daal lañ daan def ma wax naa ko fu barki dem ana benn waaye fa ne woon kii la ab ministre la ma ne ko fekk ma koy wax la booba maa ngi Espagne ma am ko ma wax ne ko yow mi ministre nga mu ne ma waaw ma ne ko tey ni maanaam li nga xam ne mooy ministère yi ñu ngi ko moderniser nga xam ne léegi am nga ay machines yoo xamante bi ci ordinateur bi sax nga koy dugal nangam teg bant bi mu defal la nga bëgg la nga doon def ci ñaari fan mu defal ko ci quelques secondes quelques minutes maanaam mi ngi mel ne nag yow ñëwee la jëriñoo loolu nga ne déedéet man si rek man daal dagg bant moom si rek parce que man dégg nga loolu laa xamoon sama baay loolu lañ doon def te alxuraan sax xoola xas na ci yéefar yi buñ leen ne duñ leen andi lu gën a jub li ngeen nekk ñu ne déedéet ñun li la suñu bàyyi ne woon ñun ci lañ ne donc dañoo war a xalaat maanaam loolu ma la wax nii am na
ci Italie ay kër yoo xam ne sax tool yi hectare la àndal xëy na dégg naa ñaan ña ngi ko doon jéem dara mais xoolal dara jéemuñ ko fa sax booba dégg naa léegi ña ngi ko fay jéem su ma tuddoon dëkk bi ñëpp dañ ko xam am ñeneen am ñeneen système waqf ci islam dégg nga foo am dégg nga mbooloo muy dajale di def ay ressources def nangam loo fa def gis nga naar yi foo gis jàkk ay bidig na ci suuf ak lu ne mën nga faa def mu ànd ak lu ko accompagner loo xamante ne bii maanaam da nga dem ba yow duutu soxlaa def dara lépp moo ko def moom pourquoi ñu mënuñu xalaat loolu man dem naa ci ay réew lépp moo ko def moom pourquoi ñu mënuñu xalaat loolu man dem naa ci ay réew dégg nga muy weer ñuy wax di wax maanaam ci mbooloo mi bu ñu dajee naan kuy fay bor Sëñ Tuubaa parce que courant bi mënuñu ko fay ak kii bi ñu waroon a fay nangam parce que su fi nit ñi nekkee bari ñu am su fi nit ñi day def mais yooyu dañ ko war a weesu suñ système économique maanaam suñ koom-koom niñ koy réglé depuis que maanaam 79 wala 80 virgule changé ko te addina changé na addina soppeeku na ah préoccupation yi dafa soppeeku et puis ñu seet suñu événement niñ koy doxalee di ko rationaliser mais non ñun copier coller ñee nee nañ def ñun dañ ko def ñii nee nañ ko def non lu ne mën ngaa def loo bëgg mais da ngaa war a seet la dëppoo fa nga nekk am na loo xam ne nañ ko war defee France bokkut ak maanaam dégg nga nañ ko war defee fële New York dégg nga nii Buenos Aires dégg nga nii dañ ko defee Sao Paulo wala ñu defee ko Chine Pékin non fu nekk da ngaa war a xool dafa yow mais ñun copier coller ñii organiser nañ lii ñii lañ ko organiser ñii lañ ko def ñii lañ ko def non dañoo war a xool fu nekk la fa yelloo li nga xamante bi te ñu am but unique boo xamante bi tasaare l'islam tasaare jàngale Sëñ Tuubaa mais ñun comme ni ma ko waxee Sëñ Tuubaa dane inni uxaatibu nasara turra fi ardi min malikin muttara mel na ñun dañ ko ne sëñ bi de nee nga da nga wax ak nasaraan ci seen kër ñun ñooy sax njaboot ne ci kër nasaraan yi mais ñun duñ wax ak nasaraan yi suñu bopp la ñuy waxal donc c'est très grave kon loolu dañ ko war a seet dañoo war a ubbi suñu xel yi ubbi suñu mentalité maanaam seet ci àddina te maanaam am na ku ma ko mas a wax ne ko dëgg la ba tey am na problème am na ñoo xam ne xamuñu changement lañ commencé woon rek loolu ca la ñu ne mais am na ñu commencé dégg nga xam nañ modernité am ay moyens da nga tijji ay place tijji ay négocier di créer mais am na maanaam ni mu war a tasaaroo ba ñëpp def mutation ba dox ni àddina doxee sax defaguñ ko mais teewul bu dee ci wàllu àddina moom da nga jéem a dox ànd ak moom mais pourquoi ñun bu dee lu ñu liggéey la suñu diine ñun duñ ci xalaat liñ fi fekkoon rek wala liñ gisoon wala liñ gis ñeneen di ko def noonu la ñuy def sans rationalisation dañoo war a rationaliser ñun donc li nga xam ne bi moom la ñuy def parce que xam ne mission bi ñu am mooy du ñu ñëw di consommer suñu bopp kese dégg nga di bëggal suñu bopp kese di bendeel suñu bopp kese non lu ñu dajale ci ay matukaay 10% képp moo waroon a jëm ci ñun 80% yëpp jëm ci luy doxal yoon wi di ko wone di ko xamle di ko jàngale pourquoi bu ñuy màggal duñ seet maanaam weer wi safar bi mu teree li ñu war a fayee ci saal wala ñu di ko toggee muy des ñu seet dem ci hôpital yi jox leen ko dem ci prison yi jox leen ko ah buñ nee ñu ngi màggal pourquoi duñ jël maanaam seet fañ nekk parce que mooy li ma la wax noonu bu dee Sénégal la ñu màggale moom man ngaa def ceeb bu dee fii la ñu màggale dégg nga ko defal dëxin wala nangam ci ku du Sénégal da ngay seet waa réew ma fa nga nekk la ñuy lekk nga def ci ay barquette 200 barquette nga séddale ko ñu ne ci mbedd mi te amuñ lekk waaw dégg nga mbaa ci école fekk nag waxtaan nga ko ak ñoom bañ seet même buñ bëggee sax nga jox la ñu defal ko seen bopp ñu ne mais ñun bu ñu màggalee 80% dégg nga maanaam 60 millions buñ ko amee dégg nga ñoo koy togg ñoo koy lekk leen li des leen ñu tuur ko dégg nga fay saal bu seer non loolu doxul mbir mi man gis naa benn réew ay at ñu wax dañu dugal ci kii bi dégg nga def ket xam nga lu ñuy wax ne 150 000 euros lañ bëgg pour màggal man 1 million euros su ma ko amoon mën naa ko def ci màggal mais du ma ko def kese ci saal ak togg goo xam ne man maa koy lekk
c'est ça le problème dañoo war a changer mentalité yi parce que ki nga def noonu dina laaj kii li muy def lan la bi Covid bi ñëwee fekk ma Dubaï ak Abu Dhabi bi ma leen njëkkee wax loolu bañ ko defee gis nañ li mu leen jëriñ dañoo dem ci restaurant yi bi pakistanais yi nekk ñu fay fa nangami palaat nga xam ne nit ki léegi du xam dara boo lekk woon bi rek ñu ne ko fay nañ ko xam nga kooku dina laaj kii kan moom fayal ndox mu fayal ma dem ca restaurant ba naa lay lekkee nangam dégg nga dem ca prison wax leen ndox la ñu bëgg a andil ñu d'accord ci ba wax leen waaw ñu leen léegi bu dee ñii la après ñu xool ko dégg nga ah léegi noonu ñu ko war defee dégg nga ci hôpital xale yi dem wutu leen joué dégg nga jigéen ñi yóbbu ko ah ngeen jox ko mais bu ngeen dajalee fii xaw ma sa fii xaaj bi mu toll mais walooru 20 millions dégg nga mbaa walooru 15 millions togg ko yéen dong lekk ko yéen dong ah suñu xasida bi passé mën nañ cee jël maanaam dundal ci ñaar téeméeri nit ñoo xamante bi bokkuñ ci yoonu murid ah parce que loola day gën a wan a jëfe Sëñ Tuubaa donc loolu xam naa ne sëñ Saliou man mos naa leneen ko bàyyi na xam naa bu ñu ko toppee si ba suba dinañ am lu ñu wax waaye benn mbàkk jeexagul benn rek mbàkk kon jeexagul ko waaw d'accord non xaaral ma kii te yeewee ko daa am gan ñu fàttali. moom koy xanaa kon sëñ bi. waaw mën na leen mën ngaa bëgg rek jël micro bi kii mën dugg sa jël micro bi waaw bismillah waaw Bueno, lo siento porque, bueno, que estamos charlando un poquito de la organización, de la comunidad y, bueno, cosas eso ya que, bueno. Después el traductor le va... Sí. Bueno, ok. Bismillah, assalamu alaikum. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين. الأخ الكريم والسيد شيخنا ابن الشيخ محمد الأمين، فإليك أنمى التحيات وأزكاها، ونقدم إليك التقديرات وتشكرات من أعماق القلب. أعتقد أنك من ضمن تلك الأسباب الذين ذكرهم الشيخ في إحدى من قصائده، حيث يقول: ذرية طيبة تجدد نهج النبي المصطفى تجتهد. ويقول أيضا: وهب لنا ذرية تديم العمل الصالح يا خديم. حيث أتيت هنا يعني في هذه الدولة النصرانية. ويقول الشيخ: إني أخاطب النصارى ترى في أرضهم لمالك مضطرة، تيقنوا بأنني لله عبد خديم لرسول الله. ولكن إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن شاهد. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la béggee bu baax a baax di nuyu mbokki taalibe yëpp di nekk ci Amérique latine bi yëpp diggante Brésil ak Argentine. di am mbégte lool ci jotaay bi ndax jotaay la boo xam ni jotaay bu am solo la, boo xam ni wuute na lool ak jotaay yi ñu daan miin yi ñu xamoon, ndax waxtu yi nekk ñi ngi daje, bis yu nekk ñi ngi daje, daje yi bànneex, daje yi mbégte, daje yi xéwal. waaye tey nag dañoo daje ngir jàngale ci anam gi nga xam ni wuute na ak liñ xamoon
ndax sëñ Tuubaa dafa waxoon ni ñëpp sama njaboot lañ ko ab jullit di bi ko gouverneur général laajee murid yi ñooy ñan mu ne ko képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah mu ne ko fan mooy sab sees mu ne ko fépp fu ab jullit nekk di wax ashhadu an la ilaha illallah rek foofu sama sees la kon boo ñëwee ba fii nga toog ak waa dëkk bi ak waa réew mi jàllale benn message boo xam ni ñoom danañ ko dégg danañ ko jàng danañ ko jàpp ndax ku bokk ci njaboot jàng danañ ko jàpp ndax ku bokk ci njabootu Seexul Xadim bu ñëwee wax ci kàllaama gi nga xam ni moom lañ nàmp danañ xam ni kon wooteb Sëriñ Tuubaa boobu bayit yooyu ma doon wax mi ngi gën a yaatu mi ngi gën a dem te li nga wax léegi adduna bi daa toll foo xam ne waxtu wu nekk dañoo war di ànd ak moom di dox ci ni ko yàlla gërëme dox boobu nag li ci ëpp solo xam-xam da caa jiitu ndax xam-xam bu ñëwul rek lépp loo tegaat ci kawam day màbb ndax mooy fondation mooy asaasu kulli shay'in lépp loo bëgg mu taxaw sax rek dañ cey jiital xam-xam su ko defee loo ca teg day nekk lu dëgër lu sax loo tax bi nit ñi ñëwee fii di ànd ak nasaraan yi moo xam dañ fi takk ay soxna moo xam dañ fi am ay xarit di leen woo ñëpp danañ leen wuy si waaye ginnaaw bañ leen wuy see la leen fay téye nag mooy xam-xam ak lu leer loolee nag defe naa bu fekkoon jiital nañ ko tey jii dañ naan ñi dugg ci diine ji ci di ay argentinier dañ naan ay junniy nit lañ waaye nag ñàkk jiital xam-xam moo waral faay boobu te loolu du fii dong faneen foo dem ci boo demee Europe boo demee Asie boo demee Amérique foo dem rek loolu dafa dal Sénégalais yi mooy dañoo jiitalut xam-xam ndaw ñi ñu jàngal leen yar leen ñi nga xam ni dañ fa am ay soxna seeni soxna ñu xamal leen diine comme ni ñu def nii ñi doon tari alxuraan xamal leen li leen tax a jóg xamal leen lan mooy lislaam loolu moo waral jotaay bi nga wane fi lu bare bari lu yaatu xam naa commentaire rek laay def ndax li ma doon a wax lépp bokki jullit yi wax nañ ko bokki taalibe yi wax nañ ko kon ñi ngi soññaan ñëpp rek ñu dégg yàlla defal leen ak dégg ak topp ci li nga xam ne moo la tax a jóg ak jéego yi ak tànk yi ndax lépp njariñ la ndax mu koy wax moom mi yàlla dogal na mu def carrière bu yaatu ci tukki ndax koo xam ne bitim réew jàng na fa ay at liggéey fa ay at ba noppi nekkaat diplomatie boo demee Touba am na ay doomi soxna yoo xam ni ay employé lañ woon ca Espagne moom mi ci entreprise am lañ daan liggéey bi muy ne bitim réew kon kooku bu ñëwee toog di waxtaan ak mbooloo mi yaakaar naa li muy wax lu maîtriser la lu mu xam la lu mu am expérience la te lus mën a jariñoo la kon nag li ëpp solo mooy nga xam lim lay wax te ak dégg ak topp moo ci ëpp solo kon lu mat a bàyyi xel la daal message bu mat a bàyyi xel mat a déglu loolu moo ëpp solo ci li ñuy wax lépp li mu wax lépp li ci ëpp solo mooy jéem koo xam ba noppi jéem koo jëfe loolu mooy importance bi waaw ndax financé na lu bari ngir ñëw ci dëkk bi bàyyi na temps ndax ku ne xam na ni temps moo gën a cher rawatina ki jot loolu dafa doy sëkk ñëw bàyyi léppam ngir tasaare njàngum lislaam ngir dimbali nit ñi ngir taxawu mbindeef yi loolu kooku lenn rek la soxla ci yow du lenn lu mu soxla ci yow du alal du lenn mooy ak dégg ak topp nga déglu ko te jëfee la muy wax mbokk yëpp ànd ci ndax loolu seen ndimbal la te buñ ko defee buñ toogaatee fukki at wala juróomi at ci kanam résultat bi dana feeñ ndax kat man yàgg naa fee ñëw ëpp na fukki at boobaak léegi bu dee ci wàllu ak yokkute ci gisuma résultat ndax bu njëkk sax lañ daan gën a bari loolu li ko waral nag mooy ñàkk a lal xam-xam comme lii sëñ bi wax su fekkee jiital nañ ko rek taxaw ca jëmmal ko yaakaar naa li sëñ Muntaxa def fee ca Touba nga xam ne
wut na kër goo xam ne spécial ngir ñoom la ngir njaboot gi la loolu yaakaar naa danañ gis ay résultats bu ëllëgee te danañ dem ba daayira yi ay nit ñu weex ñoo koy taxawal man ca fuuf bu ëllëgee insha allahu taala comme ni mu ko waxee Cheikh Mouhamadul Mourtala ni mu yaatale woon diine kon nag ñu ngi sant bokk yëpp di leen gërëm sëñ Muntaxa yow mi nga xam ni ak sëñ Maxtaar yéen a nekk ci daara ji ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci lii lu am solo la ñu ngi sant mbokk yëpp di ñaan suñ borom defal ñu ak dégg ak topp waaw loolu daal lañ leen ñaan ak dégg ak topp ndax li mu wax lépp am njariñ li mu wax lépp am importance jërë ngeen jëf. macha allah waaw jërëjëf jërëjëf. waaw xam naa comme jotaay bi yàgg na sax dañuy fexe nuñ ko yëkkatee rek yëkkati gi nag defe naa la fi motoon wax yëpp wax nañ ko li sëñ Muntaxa li sëñ Saal am sa wax léegi rek moo ci des dégg ak topp képp waaye sëñ bi moom wax na boppam xëy na sax li waraloon ñu gënoon bëgg sëñ góoram yi teew fi ak sëñ Momadou mi nga xam dañ ciy jaare au passage sant leen ndax daanaka amul lenn loo xam lu ñuy yëkkati la di leen ko jox ñoom ñi seen bëgg-bëgg yaatal diine moo tax ñu jaayante ñoom pour ñëw fi muy Touba TV muy at big de l'heure te xam naa ni sax bu soobee yàlla suba at ginnaaw suba ginnaaw suba danañ ci def lu am solo loo xam ni danañ gën a jariñ ndax fii boo xoolee boo doon xaaj réew mi ñetti yoon xaaj bi sax dajewul fii waaye ñoom incha allah danañ ci def jàngale moo xam ne dana yegg foofu ndax kàddu yu mujjee wax de ak njàngale mu tooy xepp la ci ni ñu war a doxalee parce que sañu événement yi wax na fi loo xam ne ay projet la yoo xam ni ci loolu rek la yoon murit wala tegu te anecdote boobu damay wax saa su ne di ko soññ du nekk faa tax ma ciy teg baaraam muy Hizbut Tarqiyyah nga wax lu am solo keroog ba atu xamee ni maanaam joxe gudul dakk si yàlla rek ko mën dafa créer ay directives yoo xam ni am na ressource bu ñuy def boo xam ni bu ànd ak ñun suñu tuuti rek day mel ni lu baree bare te loolu feeñ na ci résultat bi nga xam ne noonu la Hizbut Tarqiyyah di doxee ndax defe naa ne seen i projet ay milliards la boo newul seen biir doo ci xam dara waaye nag daa ànd ak sañu dee ak sañu xaw a dee kon xam naa ne fa la ñuy daane kàddu bu ko defee xam naa li ma leen wax rek mooy toujours am na ñaari bayit yoo xamante ne dangeen ko war a def promotion ñu di ko ñaari bayit yi bayit bu njëkk bi mooy bi ma leen wax inni uxaatibu nasara turra fi ardin limanikil mutarra ñuy jàng di ko jàng di ko yëkkati di ko leeral ba kenn ku nekk ngeen def ko seen devise boo xamante ne bii kenn ku nekk dina yëg ci boppam ne kat maanaam moom mooy kii war a wax ak nasaara yi seen kër benn bi mooy bayit bi suñ di wax ne lii suq dawaa man futuhaatin akunu biha busra li man li huddal islami xaddaana xam nga loolu bu suñ tubaa waxee suñ tubaa bindul rek maanaam nii pour ñu di ko jàng te bañ koo xam ba dégg nga bañ ko appliqué xam nga loolu bu ne lii suq dawaa man futuhaatin akunu biha li man busra li man li huddal islami xaddaana nag ma defaral ay ubbi ay futuhaat dégg nga futuhaat yooyu ci boppam man dégg nga maanaam man dama ciy nekk mbégteem koo xamante ne bii yàlla nar na laa jegere lislaam xam nga loolu ci moom kenn ku ne war naa xante woo bokk ci ñi def futuhaat yooyu nag maanaam duñ ko def rek ci nam nu neexe dañ ko war a def teg ko ci na ko sëñ bi bëgg lii suuf dama man futuhaatin akunu biha busra li man li hudal islami xaddaana yooyu faaw dañ ko war a jël di ko toj di ko firi dégg nga di ko def devise pour nit ñi mën a xam ne kat lii maanaam doon na loo xamante bi dañ ci am yëg-yëg waaw jërëjëf sa kii bi am na solo macha allah kay dinaa ko yóbbu laa loolu am problème loolu lañ waxoon photo bi benn la de affaire boobu noonu non am na bu léegi lay doog photo bi benn lañ ñu ñaar bokk leen ki nekk affaire bi ñor nii la lay dafa diggu dafa defal ko ne benn ñu ko defal pour ñu koy na ko dagg xam yéen naa la message gis nga am na ay point fort yoo xam ne bii faa nga dagg ko xam nga
su guddee ba ëpp noonu am na ñoo xam ne nag mais boo defee bu normal ba pare da nga ci daal kii los puntos más destacados nga kii nga enfocar incha allah barakallah am kii bi man nga jëlale photo da nga jëlale photo xam nga boo vidéo man nga jëlale photo ci biir boo vidéo am na kii bu weex bi ne ci biir barakallah fi Acérquense, chicas, a este lado hacemos fuerza. Acérquense, chicas, a este lado hacemos fuerza. Tenelo. Yo estoy conectando. Surprise, souvenirs. ¿Listo? Hey. Palena. Bueno, en nombre de todas las hermanas le queremos dejar un presente, un souvenir, por favor, bismillah. En nombre de la Daira de Sogna Mam Yara, estamos todas las hermanas acá y los nombres que tenemos por detrás. Para que nos tengan rezo, para que nos dé la ayuda y el aliento. Inshallah. lii sëñ Isaaxa laajoon nañu ko biñ fa demee doon yóbbu addiya Mam Jaara macha allah macha fa allah demee laajoon na seen tur ñoom ñëpp macha allah macha allah Un presente. Un presente personal. macha allah gracias gracias barakallahu fi gracias Perfume, sabón, macha creme, allah gracias dulin, gracias poliarambi. macha allah gracias macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah gracias muchas gracias Y en nombre de Abril Canel Bajó. macha allah mira cómo te va a hacerlo macha allah dañoo bëgg nga defal leen ko sa si sa saal waaw waaw demal dem koy seen photo yëpp moo macha allah pousse ko ne tuuti pousse ko ne tuuti mu dem mu génn soo roq am uli ko atras il faut que comme ça waaw 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 bu ko defee bu lépp génn ñee dañuy fi waaw baax na na bàyyi noonu na ko pousse ne rek macha allah waaw waaw jeex na